Nuestra sección KPMG vamos a hablar de los cambios que las empresas deben considerar sobre la reforma fiscal 2020. Y es que en aras de fortalecer la recaudación fiscal en el país, el recién presentado paquete económico para el ejercicio 2020 parte del compromiso de que no habrá más o mayores impuestos, pero sí una mejor recaudación mediante medidas que cierren espacios para la evasión y amplíen la base gravable. Vamos a hablar de ello con Víctor Pérez, socio de impuestos corporativos de KPMG en México, quien me acompaña esta mañana aquí en la cabina de imagen. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pascal, bien, buenos días también a todo tu auditorio. Bueno, ¿cuáles son los cambios para fiscalizar a los participantes en la economía digital? Por ejemplo, yo creo que es uno de los aspectos más novedosos de la reforma. Sí, yo coincido contigo. El tema de cómo grabar la economía digital ha sido un reto para todos los países. De hecho, hay que reconocer que las empresas más grandes del mundo son las que controlan la economía digital y no tienen una presencia física en ninguno de los países. Por ello ha sido todo un reto para los países de ver cuál es la mejor forma de grabarlos. De hecho, en la OCDE está la acción 1 de BEPS, va encaminada precisamente a cómo grabar la economía digital. Aún no llegan a una conclusión, pero ya muchos países han adelantado y han establecido que la mejor forma de grabar estas actividades es a través de la ley del impuesto al valor agregado. Podían verlo hecho a través de la ley del impuesto a la renta, sin embargo es muy difícil poder determinar una presencia en el país. En México tenemos desde el año 2018... Es decir, ¿sí se requiere algún tipo de impuesto especial? ¿No es una fiscalización como a cualquier otra empresa asentada en México? Es diferente porque realmente ellos no tienen una presencia. Muchos de los que hacen la economía digital no están en México, pero sí hacen operaciones a través de los teléfonos de las computadoras. Sí. Entonces es difícil demostrarles que tienen una presencia y por lo tanto determinarles que tienen un establecimiento en México por el que tengan que pagar impuesto a la renta. Sin embargo, en IVA es más fácil, en impuesto indirecto. Sí. Ahí, de hecho, lo que están proponiendo es un cambio a la ley para decir que se considera realizada en México la actividad cuando el usuario está en México. Con esto le da todos los elementos para poder considerar que las operaciones que realizan llevan un IVA y por lo tanto el gobierno tiene derecho a recibir al menos parte de ese IVA. ¿Y se espera que la empresa retenga ese IVA? Es muy interesante tu pregunta. Sí. Hay dos propuestas presentadas también por el grupo parlamentario de Morena que establecen que la retención la deben de hacer las empresas del sistema financiero cuando le pagan a las empresas digitales. Sin embargo, no es parte de la propuesta que presentó el Ejecutivo, pero como es mayoría en el Congreso, es probable que tomen eso como base. La idea es que cuando les depositen su dinero, ahí les hagan una retención, o bien cuando vendan las tarjetas de prepago, las empresas les hagan una retención en ese momento. Lo que se les olvidó es que pueden las empresas de economía digital tener sus recursos no necesariamente por sistema bancario. A lo mejor con las nuevas empresas de la ley FinTech puede haber muchas empresas que procesen pagos y que no sean partes del sistema financiero. Escuchaba el otro día una plática de un representante de una de estas empresas digitales que decía, es que si nosotros vamos a tener que retener el impuesto, eso nos va a obligar a crecer al doble el número de empleados, a tener un departamento especial para el tema. Estoy de acuerdo, va a ser todo un proceso que van a tener que sufrir hacia adentro de estas empresas, porque no solamente es el impuesto que ellos tengan que pagar, también tienen que controlar o retener de las empresas que son proveedores de ellos. Es decir, a lo mejor hay una empresa que se dedica a servicios de transporte, pero ellos no hacen el transporte. La otra parte importante es el proveedor del servicio, el que tiene el auto, el que presta el servicio del transporte realmente, porque la empresa de servicios digitales cobra y después le pagas al proveedor. Sí. Y también a él le tiene que hacer una retención de IVA y del impuesto sobre la renta. Coincido que tiene que hacer más grandes sus departamentos administrativos o depender más de las computadoras para poder cumplir con estas retenciones. Sí, como dices, este ha sido un tema, no solo relevante en México, sino en el mundo.
muchas de esas empresas digitales han puesto su sede en Irlanda, que es un país que cobra un ISR muy bajo, y la Unión Europea, por ejemplo, ha dicho que estas empresas van a tener que pagar impuestos adicionales a los que pagan en Irlanda, ¿no? Es correcto, sí, todos los países quieren reconocer que las utilidades que estas entidades generan en su país paguen impuestos. Sí. O al menos algo de impuestos, ¿no? Bueno, ¿qué otros cambios valdría la pena Hay otro cambio que me parece fundamental, que tardamos 25 años en reconocer en la ley, que de hecho en la exposición de motivos dice que no hay reglas para poder identificar cuando tenemos pagos a una empresa del extranjero que es transparente para efectos fiscales. Es decir, es una empresa que puede estar constituida en otro país, pero que no paga impuestos en ese país. Entonces, hay dos temas ahí importantes. Uno es reconocer si le podemos aplicar los tratados. Por ejemplo, tenemos una empresa transparente en un país X con el que México tiene un tratado. La pregunta es, ¿le podemos aplicar el tratado? Lo que están diciendo es no, porque realmente no es contribuyente en ese país. Y el tratado aplica solamente a las personas que son contribuyentes de ambos países. También los cambios que están proponiendo es que si la empresa es transparente y hay mexicanos en esa compañía, puede haber dos consecuencias. Uno, que las decisiones se estén tomando en México y por lo tanto la compañía, no obstante que esté constituida en el extranjero, tiene que ser considerada como residente para efectos fiscales en México y pagar su impuesto. O bien, si no es considerada residente, si como la compañía es transparente, cuando le lleguen los ingresos al accionista que es mexicano, el accionista mexicano tiene que pagar su impuesto aquí. Este es importantísimo porque hay muchos fondos de inversión que son transparentes y que se tiene que revisar la forma en la que se tienen, porque es probable que tengamos que hacer alguna modificación o repensar la estructura para el 2020. Bueno, pues creo que será importante que nuestros radioescuchas tengan tus datos para poder acercarse con ustedes y resolver las dudas que tengan sobre estos cambios en materia fiscal para el 2020. Claro que sí, Pascal. De hecho, pueden contactarnos a través del correo electrónico asesoría@kpmg.com.mx, y con mucho gusto nos podemos poner en contacto con ustedes. Te agradezco mucho, Víctor. Al contrario, Pascal. Gracias por venir, muy amable.